Saludos a todos medicazos. En el día de hoy vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, su diagnóstico y su tratamiento. Así que comencemos. Nos enfocaremos en aquellos pacientes que llegan a urgencia con un estado hemodinámico alterado, como hipoperfusión, y esto es característico gracias a los hallazgos clínicos y paraclínicos. Los pacientes pueden presentar hipotensión, presión de pulso estrecha, alteración del sensorio, piel fría y sudor pegajoso, palidez y llenado capilar lento, difusión renal, hiponatremia, pulso alternante, acidosis láctica y extremidades frías. Y esto es característico en aquellos pacientes que tienen una marcada o un bajo gasto, y también puede estar alterado la resistencia vascular periférica. Hay que relacionarlo con la fisiopatología de esta misma patología. Importante saber que un paciente nos puede llegar tanto con signos de congestión como de signos de hipoperfusión, y esto puede variar e incluso nos puede presentar un paciente así como Esther, de 75 años, que tiene una marcada insaturación, también tiene edema en miembros inferiores que ha evolucionado con respecto a los días. También hay un incremento de trabajo respiratorio debido a la misma disnea, y también vamos a tener que hay alteración en la saturación. También vamos a encontrar la presión arterial alteradas y signos de congestión como la ingurgitación yugular. Es importante saber que gracias a esto podemos guiarnos en el diagnóstico, a tener en cuenta principal los estados de hipoperfusión, y también posterior debemos sospechar en aquellos hallazgos compatibles con un estado de congestión. Aquellos pacientes que presentan ortornea, disnea paroxística, nocturna, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, hepatomegalia, muchas veces pueden presentarse crépitos y soplos. Principal, esto nos permite la clasificación de la congestión y también la clasificación de los signos de hipoperfusión, poder diagnosticar y jugar con la misma clasificación de Stevenson para el tratamiento de los mismos pacientes. Este algoritmo nos permite guiarnos para llegar al diagnóstico de la falla cardíaca aguda. Una vez que tengamos los signos y síntomas sospechosos de falla cardíaca, aquellos pacientes que tienen alteración o que tienen síntomas de congestión o hipoperfusión, debemos clasificarlos según su estadio hemodinámico, que esto lo realizamos gracias a Stevenson. Stevenson los clasifica en 4 estadios, porque cada estadio tiene su tratamiento, pero debemos estabilizar al paciente según la saturación de oxígeno. También un EKG que no se le niega a ningún paciente, porque hay arritmias que están asociadas a insuficiencia cardíaca, como el flúter, requis de tórax, caso dado que se presente con disnea, que nosotros podemos también sospechar de que hay un derrame pleural o hay una extravasación de líquidos. Los péptidos BNP o NT-proBNP, estos son importantes porque nos determinan el estadio de la misma insuficiencia cardíaca, si está muy avanzada, y también las tropinas y los cuadros hemáticos y la química sanguínea consigo. Posterior a que todo esto nos arroje que hay una inclusión o exclusión de la falla cardíaca, podemos tratar ya sea los factores desencadenantes de estos mismos, aquellos pacientes que, por ejemplo, no tuvieron una buena adherencia a un tratamiento farmacológico y tienen o sufren de tensiones arteriales elevadas, y como no guiaron o no llevaron bien un control de esta misma, fue unos desencadenantes. Hay que tratar como tal la hipertensión o aquellos pacientes que son diabéticos. Posterior a esto, si en caso dado que no tienen factores asociados a esto, realizamos un ecocardiograma, que esto no lo vamos a encontrar en primer nivel, pero nos permite, posterior a la estabilización, tratar al paciente según la FEBI. Si está muy reducida, la FEBI por debajo de 40, si está una FEBI ligeramente preservada entre 41 y 49%, y aquella que está preservada consigo mismo, que sería mayor de 50%. Nuestro paciente, Esther, de nuestro caso clínico, llega con signos y manifestaciones de ingurgitación yugular y edema en miembros inferiores, que es característico de un estado de congestión. Importante porque el paciente, si no presenta algún estado de hipoperfusión, puede manifestarlo con estados de congestión. Por ende, Stevenson nos los clasifica según el perfil hemodinámico por las características de la presentación clínica del mismo paciente. ¿Y cómo lo clasifica? Según el estadio A. En este estadio como tal vamos a encontrar que el paciente no tiene signos de hipoperfusión y no tiene congestión. Está un paciente caliente y seco. Caliente porque
Como tal, la sangre llega a todas las extremidades, no hay resistencia en ningún lado a nivel periférico sanguíneo y está seco porque no hay signos de congestión, no hay edema, tampoco hay estertores ni ingurgitación yugular. Un paciente que se puede encontrar bien hemodinámicamente. Posterior, tenemos al paciente en estadio B. Este paciente como tal no tiene signos de hipoperfusión, pero tiene signos de congestión. Está caliente, la sangre llega a todos los lados, no hay signo de hipoperfusión, pero está húmedo. Puede presentarse con ascites, edema, estertores. Justo aquí tenemos los signos de congestión y la mayoría de veces en el estadio B puede presentarse más que todo con estertores y edema. Ingurgitación yugular o ascitis suele ser una de las complicaciones más en un estadio más grave, como un estadio C. Principalmente en la parte de abajo de la clasificación de Stevenson vemos que hay alteración de la hipoperfusión. Como tal, en el estadio C tenemos que el paciente está frío, tiene hipoperfusión, presión del pulso está estrecha, hay bajo gasto, como tal no llega a todas las extremidades y por ende el paciente se encuentra con la piel fría, sudoroso, hipotenso y se puede manifestar con humedad y esta humedad se traduce con signos y síntomas de congestión, con ortornea, ingurgitación yugular, ascitis, edema, estertores y como tal también tenemos el estadio L. El estadio L nos manifiesta un paciente con signos de hipoperfusión y con signos de congestión. Esto es la clasificación por la cual Stevenson nos da el paciente según el estadio hemodinámico y según cada estadio así vamos a tratar al paciente para estabilizarlo en primer nivel, ya sea en un hospital en el rural o en un hospital en la misma ciudad, un segundo o tercer nivel, principalmente esto y posterior a el tratamiento según su estadio hemodinámico, su perfil hemodinámico, vamos a realizar un ecocardiograma para poderlo tratar según la FEBI. Importante saber, el electrocardiograma es de una rápida interpretación y muy bajo costo y puede estar relacionado con insuficiencia cardíaca en aquellas patologías como la FA, que se relaciona, una de las arritmias que se relacionan más con insuficiencia cardíaca. En nuestro caso, Esther tiene un electrocardiograma normal, pero esto no excluye como tal el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Un electrocardiograma normal no sugiere que no haya una relación con la insuficiencia cardíaca, pero en aquellos donde podemos encontrar una FA, podemos decir que se relaciona directamente con esta patología. Importante porque el corazón vamos a encontrar que puede haber una resistencia vascular periférica aumentada o una alteración en el mismo corazón y hay un bajo gasto. Este bajo gasto se va a verse compensado porque el corazón va a querer reaccionar y eyectar más sangre de lo que se encuentra porque hay una hipoperfusión o porque nos encontramos ante un estado hemodinámico alterado, además de encontrar una congestión. Se acelera el corazón, se encuentra ante una arritmia para aumentar este gasto, pero lo que sucede es que esto se puede presentar como un aumento de la presión auricular, dilatación auricular, trastorno de conducción, insuficiencia mitral funcional, en el cual vamos a encontrar posterior una remodelación eléctrica, estructural, afección en el mismo corazón como una hipertrofia de este mismo. Y aquí encontramos la relación y lo que nos puede ayudar el electrocardiograma con relación a las arritmias. Ante la sospecha de la insuficiencia cardíaca, los péptidos natriuréticos BNP o NT-proBNP son infalibles ante el diagnóstico o la exclusión de esta misma patología. Los valores que nos excluye el diagnóstico de la falla cardíaca aguda es el NT o proBNP por debajo de 125 picogramos sobre mililitros y cuando encontramos el BNP por debajo de 35 picogramos sobre mililitros. Y aquellos que nos sugiere fuertemente el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca son los valores de NT-proBNP por encima de 125 picogramos sobre mililitros y el BNP por encima de 35 picogramos sobre mililitros. Y esto es importante para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Por ende, son infalibles y son importantes para poder sugerir esta patología o excluirla como tal. El ecocardiograma es una herramienta diagnóstica, una de las más útiles, pues que nos permite
como tal tener o obtener de una forma inmediata la información sobre las cámaras ventriculares, su función tanto sistólica como diastólica, el engrosamiento de las paredes cardíacas y las alteraciones de la misma contractibilidad. Es importante saber que esto no lo podemos tener muchas veces a primera mano. Por ende, lo importante que debemos nosotros realizar es factores de riesgo, signos y síntomas, aquellos que nos sugiere que hay alteración de hipoperfusión o que hay congestión. Le podemos realizar un electrocardiograma, ver si es normal, y aún así debemos realizar el NT o ProBNP, los péptidos natriuréticos, ver si hay alteraciones y tratar al paciente según los estadios hemodinámicos de Stevenson. Y posterior podemos realizar el ecocardiograma que nos arroja en caso de que tengamos la FEBI reducida, levemente reducida o preservada. Y según cada estadio de esto vamos a tener un tratamiento. El siguiente paso es el tratamiento de los pacientes según cada estadio. Ante la presencia de un paciente con un estadio A, estos no tienen signos de hipoperfusión y tampoco signos de congestión. Es interesante porque ustedes dirán, Doc, pero me estás diciendo que estos pacientes se encuentran bien. Pero lo que sucede es que se encuentran en un estadio agudo en el cual debemos tratar la comorbilidad, porque estos pacientes pueden presentar diabetes, también tienen cifras tensionales muy elevadas, no tienen una buena adherencia al tratamiento. Por ende, una de las cosas que debemos realizar como médicos es una vigilancia y educación para que estos tengan buena adherencia al tratamiento y sacarlos de este estadio. A diferencia del estadio B, el cual encontramos aquí. En el estadio B tenemos el paciente que está caliente, húmedo. Vamos a encontrar que tiene una presión capilar pulmonar elevada, además de la presión venosa normal o elevada por igual, y un índice cardíaco normal. Con base a estos hallazgos, el tratamiento de un paciente en estadio B de insuficiencia cardíaca aguda se enfocaría principalmente, primero, en la oxigenación, ver si el paciente puede valirse tanto del uso de CPAC o BPAC, también el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y como tal la identificación y el manejo de los factores precipitantes, aquellos que tienen comorbilidades, y podemos utilizar vasodilatadores. Estos vasodilatadores van a ser importantes principalmente en la nitroglicerina, nitroprusiato, nesiritide, y los diuréticos se utilizan en este estadio no tanto, pero con mucha precaución. Cuando nos encontramos ante un paciente en un estadio C, estos se van a encontrarse frío, húmedo. Desde el punto de vista hemodinámico, este estadio se caracteriza por la presión capilar pulmonar elevada. Vamos a tener también una presión venosa central elevada, un índice cardíaco bajo y la resistencia vascular periférica puede encontrarse normal o elevada. Con base a estos hallazgos clínicos hemodinámicamente debemos proceder principalmente, primero con la oxigenación, ver si se puede utilizar CPAC o BPAC en estos pacientes, el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca y el manejo de los factores precipitantes, además de las comorbilidades y los diuréticos en caso dado de que tengamos una sobrecarga de volumen, los vasodilatadores y inodilatadores. Principales fármacos que vamos a tener en cuenta son los nitratos, porque estos nitratos se van a utilizar para ofrecer una mejoría temprana y sostenida de la disnea. Principalmente tenemos la nitroglicerina, una dosis inicial de 10 o 20 microgramos minutos y posterior se titula o se regula. También tenemos el nitroprusiato de sodio que inicia con 10 microgramos minutos y se incrementa en 10 o a 20 cada 10 o 20 minutos. Y el niseritida, que es una dosis de carga de 10 microgramos kilogramos y luego en infusión 0,01 o a 3 minutos durante 72 horas. Es importante saber que además de esto tenemos los inodilatadores. Estos inodilatadores van a estimular principalmente los receptores alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos y dopaminérgicos. ¿Cuál es el propósito de estos? El propósito como tal es incrementar la contractibilidad miocárdica y van a posterior ayudar principalmente en el gasto cardíaco. Además de los diuréticos, los inodilatadores vamos a encontrar la dopamina en su dosis. Esto puede variar la dosis. Podemos tener una dosis dopa y principalmente se recomienda iniciar con una dosis baja y pasar a una dosis intermedia de 8 a 10
microgramos, kilogramos, minutos. Y la dubutamina, que es de 2,5 a 5 microgramos, kilogramos, minutos. Milrinone, que este sería de 0,375 microgramos, kilogramos, minutos. Pero principalmente también hay que utilizar los diuréticos. Estos diuréticos los vamos a utilizar o administrar con el fin de la eliminación como tal de la retención de líquido, que se evidencia por medio de los signos de congestión como la disnea paroxística nocturna, ortornea, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y estertores crepitantes o ascitis o edema. Podemos encontrarnos pacientes con un estadio L, pueden estar fríos y secos, y como tal dentro de este cuadrante de Stevenson vamos a encontrar que el paciente se va a encontrar con hipoperfusión severa, con presión capilar pulmonar baja o dentro de los valores normales, en el cual podría asistir eventualmente una depresión drástica de volumen. Por ende, hay que considerar la prueba de volumen, pero lo principal, hay que estabilizar la vía aérea. Además de esto, oxígeno, ver si el paciente puede utilizar CPAP o BiPAP, lo que tengamos disponible, el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la consideración de la prueba de volumen, considerar si no hay respuesta a la evolución del catéter arterial pulmonar. Podemos tratar a estos pacientes también con la FEBI y el manejo de los factores precipitantes, el manejo de las comorbilidades, vasopresor. En caso de que la presión arterial se encuentre por debajo de 90 milímetros de mercurio, debemos iniciar con noradrenalina o dopamina, y los inodilatadores, que en caso de que iniciemos con noradrenalina podemos tener la dobutamina o levosimedan o milrinone. Ok, medicazos, eso es todo por el día de hoy. Es importante saber que esto como tal es el tratamiento según la clasificación de Stevenson. Hay que saber que el paciente se tiene que ir con una nueva clasificación, no tiene que irse igual como regresa. Hay que clasificarlo e incluso debemos realizar el ecocardiograma para determinar los valores de la FEBI, y esto nos va a determinar el nuevo tratamiento después a la estabilización, ya sea con la FEBI reducida, que le aplicaremos la cuadriterapia, o la FEBI ligeramente reducida, que se encuentra entre 41 y 49, o aquellas que están preservadas. Bueno, eso sería todo por hoy, y posterior realizaremos un video en el cual vamos a tener en cuenta la FEBI para el tratamiento de estos pacientes, porque salió una nueva guía y debemos estar actualizados. Bueno, chao, chao.